Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Xiaomi Mi 9 Lite. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. Empezamos por el apartado estético, donde encontramos un Mi 9 Lite que es muy similar al resto de sus hermanos, hasta el punto de que es complicado diferenciarlos. El acabado en cristal se siente cómodo a la mano, es ligero y le da una apariencia atractiva, pero no tiene ese estilo premium que tienen otros móviles de cristal. Al tacto se nota algo plástico, una sensación que se aprecia todavía más si le das unos toques en la parte trasera, y además es un imán para las huellas. Además, el módulo de la cámara sobresale y hace que el móvil se tambalee bastante si lo pones en una mesa o en alguna superficie plana. Todo esto, claro está, deja de cobrar importancia si le pones una funda, como la que viene incluida en la caja. Un punto curioso a destacar es que el logo de Xiaomi que hay en la parte trasera realmente es un LED que se ilumina cuando reproducimos música, activamos Game Turbo o recibimos alguna notificación o llamada. ¿Es útil? No realmente, porque el teléfono solemos tenerlo con la pantalla hacia arriba, así que la iluminación del LED pasa desapercibida. No molesta ni consume batería, pero tampoco es que marque la diferencia. En sus dimensiones nos toparemos con 156.8 x 74.5 x 8.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla, la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para SIM en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas. En el Xiaomi Mi 9 Lite los botones de control de volumen y bloqueo se sitúan en el lado derecho sin ofrecer complicaciones y con el tacto sólido que se espera. En la parte izquierda se localiza la bandeja de doble SIM, aunque hay que aclarar que si deseas memoria adicional tienes que sacrificar una SIM para insertar la tarjeta SD. Arriba tendremos el siempre bienvenido jack de 3.5 milímetros para auriculares y un emisor de infrarrojos. En su parte inferior estará el puerto USB tipo C, que ofrecerá mejor velocidad en transferencia de información y mejor tiempo de carga. En esta misma ubicación tendremos la salida del altavoz externo, que funciona adecuadamente, sin ningún tipo de inconveniente. Un elemento anclado a la pantalla es el lector de huellas, y aquí Xiaomi utiliza el escáner bajo la pantalla, que se encuentra situado a la altura idónea para desbloquear con una sola mano. Además también es cómodo a la hora de utilizarlo, el desbloqueo es rápido, muy fiable y con alta eficacia. Registrar una nueva huella es un proceso sencillo y muy rápido.
Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi 9 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual no da espacio al usuario de elegir algo más de rendimiento, pero considero que con esta capacidad es más que suficiente. Versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 Lite contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como Puff Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevó gratas sensaciones de este procesador. El Xiaomi Mi 9 Lite monta el procesador Snapdragon 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, con el cual el dispositivo logra comportarse en el día a día como todo un campeón. La firma china nos tiene acostumbrados a un rendimiento sobresaliente y el Xiaomi Mi 9 Lite no iba a ser menos. El dispositivo rinde bien en juegos pesados y ligeros, sin mostrar una caída de rendimiento exagerada incluso con títulos como Puff Mobile, Pokémon Go o el Asphalt 9. En aplicaciones del día a día como WhatsApp, Gmail o Twitter, el desempeño ha sido excelente, como también lo ha sido al dejar aplicaciones en la multitarea y navegar entre ellas. Debo confesar que este terminal nos ha dejado con un muy buen sabor de boca, pero también es de reconocer que no llega a la calidad de procesadores más potentes que se encuentran en sus rivales más directos, pero sí te dará una grata experiencia, claro está. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. Ahora hablaremos de la batería, donde Xiaomi ha sabido exprimir al máximo su terminal Mi 9 Lite. Aquí tenemos una batería de 4030 mAh con carga rápida de 18 watts, cuyo cargador compatible viene incluido en la caja. Con todo esto conseguimos una autonomía suficiente para superar el día de uso con una media entre 8 u 8 horas y media de pantalla activa, aunque como siempre dependerá del uso que le demos. El terminal se carga al 100% en unos 75 minutos, lo que nos recuerda mucho a las cifras de sus hermanos mayores, aunque lamentablemente no contaremos con carga inalámbrica, aunque también es claro que no todo el mundo lo utiliza, por ende las empresas para bajar costos quitan esta característica a los dispositivos de gamas más inferiores.
El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie, la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada. El usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. En términos de calidad, la pantalla del Xiaomi Mi 9 Lite se mantiene a muy buen nivel con su panel de 6.39 pulgadas de resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 403 píxeles, con el cual logra presentar un alto contraste. La nitidez es muy buena, los ángulos de visión son excelentes y también ofrece una buena adaptación automática a las circunstancias lumínicas. En lo referente al color y la resolución, por defecto el panel viene calibrado un poco más cálido de la cuenta, nada que no pueda arreglarse desde los ajustes seleccionando un tono más frío. Los colores son brillantes, sin llegar a ser poco naturales, y la resolución permite disfrutar de juegos, películas y contenidos sin inconvenientes. Y sí, tiene notch de gota en la parte superior, pero una vez usas el móvil un par de días, te olvidas de que está, aunque si quisieras deshacerte de él, lo puedes ocultar en los ajustes. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2 y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. Terminamos hablando del apartado fotográfico. El Xiaomi Mi 9 Lite cuenta con 3 cámaras en la parte trasera, cuyo principal protagonista es el sensor de 48 megapíxeles con la apertura focal 1.8. Los otros 2 sensores son un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de mediciones de profundidad de 2 megapíxeles. El rendimiento es correcto para ser un dispositivo de gama media y las fotos obtenidas quedan bien, pero hay margen de mejora en ciertos apartados como la fotografía nocturna o el modo retrato. Cuando es de noche, el Xiaomi Mi 9 Lite se comporta decente en modo nocturno. El ruido aumenta y el nivel de detalle se perjudican un poco, pero las luces altas están bien gestionadas y el resultado final es decente. No es el mejor modo nocturno, pero al menos es capaz de ofrecer unos resultados correctos. Sin embargo, con el zoom y el gran angular se ven aspectos a mejorar, ya que puede verse claramente que los colores y la nitidez obtenidos con el gran angular son bastante pobres y que al hacer 2 aumentos el nivel de detalle cae mucho más de cuando es de día. Con la cámara delantera, el nivel de detalle de las tomas son buenas con su sensor de 32 megapíxeles de apertura focal 2.0, pero la foto tiende a salir sobreexpuestas en la mayoría de ocasiones, incluso cuando no tenemos un fondo brillante. No es que sea la mejor o la peor, pero considero que hay mejores sensores en su rango de precio. Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, una funcionalidad que la mayoría, por no decir todos los dispositivos poseen, y que en este terminal su funcionamiento es preciso, pero tiende a afectarse en situaciones de baja iluminación.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.446 pesos mexicanos, que a su vez son $230, que equivalen a 208 euros. Para el Xiaomi Mi 9 Lite es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.835 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Xiaomi Mi 9 Lite en diseño, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 Lite le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos, únicamente en procesador. En los aspectos que empatan son botonera, RAM, almacenamiento y batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.